entonces empezar por decirles esto. Este asunto de la cultura, ¿sí?, de las artes, del patrimonio, etcétera, es tan importante que hay que concebirlo como un derecho fundamental. Como un derecho fundamental, no es un asunto accesorio, no es un asunto menor, y voy a explicar por qué. Contarles además que yo en esto he tenido un cierto interés, un interés personal toda mi vida. En mi casa de muchacho, pues yo me crié en una familia en la que mi mamá, mi hermana, se movían en estos terrenos. Entonces, digamos que el mundo de la creación artística, de las artesanías, etcétera, siempre estuvo presente en mi familia desde niña. Después soy arquitecto, estudié arquitectura y fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia durante 26 años, y la arquitectura es parte, pues, importantísima de la cultura, por supuesto que sí. Y en ese sentido, pues ahí también me vinculé a muchos temas de estos, y particularmente a los temas de la historia de la arquitectura de Manizales y del antiguo Caldas, en una expresión que es una especie de, es una curiosidad muy grande de la historia de la arquitectura nacional, porque es toda esa arquitectura que ustedes deben conocer de Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del valle, etcétera, que es una construcción construida con maderas, cañas y guaduas, sí, que la conocemos por el nombre del valle, que ese es un fenómeno, no me voy a detener en eso, pero es un fenómeno tan sui generis, que es un valor universal. Yo creo que es uno de los primeros aportes de la cultura nacional a la cultura universal. Valorado, por supuesto, dentro de la idea de la arquitectura que llaman sin arquitectos, o arquitectura popular, porque es una arquitectura como de maestros de obra, de oficiales. Y eso, por supuesto, le da una connotación especial, pero eso no le quita sus valores. Ojalá un día vayan por esas tierras que nos hayan ido y aprecien la estética de esa arquitectura, pero además aprecien la manera tan especial de construirse y cómo salvó a la región de los terremotos. Si no hubiera sido por el Marequi, probablemente esa región no hubiera podido desarrollarse, porque es un resultado de eso. Yo a eso hice una investigación de 10 años y terminé publicando 3 libros sobre ese tema, que son parte de la cultura nacional y de la cultura regional. Por ahí en un libro que puse están las fotos de las portadas de eso. Como senador también yo seguí interesado en este asunto. Cuando yo fui en la Comisión de Asuntos Agrarios y Mineros y Energéticos, sin embargo, este es un tema que siempre me interesó. En alguna ocasión, por ejemplo, promovimos una audiencia con la Asociación de Actores y Actrices de Colombia en el 2014. También promovimos un evento muy importante con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Naturales y Físicas, porque ese tema, pues, todo esto es parte también, digamos, de la cultura, entendida de la manera más amplia como la estoy presentando. Y en el caso de la lucha mía en contra, o nuestra en contra de los TLC, en un libro que publica al respecto hay un capítulo entero rechazando cómo la idea de los tratados de libre comercio no es que Colombia pueda desarrollar su cultura, sus manifestaciones culturales, hasta el punto de que logre que hagan parte de la cultura universal, sino aplastar la cultura nacional con la cultura de las grandes potencias, incluida aplastarla con basura. Porque en las grandes potencias hay cultura de gran calidad que tenemos que apreciar y comprender y disfrutar, pero también hay basura. Y una de las cosas graves que hacen los tratados de libre comercio es que nos cortan el vuelo en lo que podamos desarrollar de cultura. Este es un tema tan sensible que cuando los franceses intentaron, o la Unión Europea intentó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la primera condición de los franceses fue decir: no entra la cultura. No entra la cultura, tenemos el derecho a protegerla como se nos dé la gana, porque a nosotros no nos van a coger las transnacionales gringas, pues fue lo que insinuaron, y nos van a aplastar y van a destruir nada menos que la cultura francesa, con el cuento de que lo único que importa son los negocios. Entonces, este es un tema de gran importancia en todos estos debates en los que hemos estado. Yo me opuse, por ejemplo, a la ley que era la de Mandé, que es una ley, digamos, que atenta contra los, pues, o que le da una manipulación a los derechos de autor gravísima en beneficio de las transnacionales y de los grandes poderes. Hecha esta introducción, entonces, digamos esto: nosotros somos una especie de la naturaleza que transforma la naturaleza. Esa es una característica principalísima, pero no solo la transforma como la pueden transformar otras especies de manera muy limitada, sino que es una transformación que uno a rato se le olvida que la naturaleza sigue estando allí, tal el calibre de la transformación. Eso es lo que nosotros somos, unos seres humanos, y ese es el progreso de la humanidad.
Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, somos una especie que fue capaz de valorar las formas, la estética, la belleza en sus distintas manifestaciones. Entonces, en cierto sentido, la historia de la humanidad también es la historia de cómo a los instrumentos primeros que se crearon, que aparecieron sin sentimientos estéticos, en algún momento la estética se le pega al instrumento o a la herramienta. Entonces, con Carmen, mi señora que está por aquí, que estudió Bellas Artes, y eso también me acerca con estas cosas, con ella estudiamos un día una cosa que es muy bonita. Uno mira las primeras hachas de piedra que construyó la humanidad hace milenios y milenios y milenios, y son los instrumentos para cortar, y uno de pronto ve una hacha de esas donde se le pega, digamos, el valor estético. O sea, ya no solo corta, sino que además es bellísimo. O sea, los seres humanos en su evolución se van introduciendo en el mundo de las artes, de la cultura y la estética. Y esa es un poco la historia de la humanidad. Si uno mira con cuidado, las primeras construcciones eran simples construcciones. La arquitectura propiamente dicha empieza a aparecer cuando a la construcción, para protegerse de las inclemencias del tiempo, le aparecen las formas, le aparecen la estética, los valores formales. De ahí una frase que los arquitectos usamos mucho, que es muy bonita, que dice: toda arquitectura es construcción, porque es realidad, pero no toda construcción es arquitectura. O sea, si no alcanza unos mínimos de valores estéticos, formales, ambientales, etc., todavía, digamos, no ha llegado a ese nivel, cosa que no le quita que sea la construcción. Y uno lo mismo puede decir sobre otras manifestaciones, ¿no? Las palabras aparecen para comunicarnos entre sí, inclusive de maneras muy elementales, pero en algún momento las palabras se vuelven literatura o se vuelven poesía y adquieren un valor superior, ¿cierto? Y empiezan a ser parte de esto de lo que estamos hablando aquí, de las artes y de la cultura y del patrimonio. O se pasa de hablar, se puede pasar o se termina pasando, por ejemplo, al canto, que ya es otra cosa que es diferente. Cualquiera habla, pero cantante no es cualquiera. Y de paso felicito a Jorge y a Ale por las canciones con las que, digamos, nos permitieron disfrutar esta noche. Muchísimas gracias por esa participación en este evento. Entonces, el progreso de las artes, de la cultura en general, ¿sí?, tiene que ver con el propio progreso de la humanidad. O sea, dejamos de ser seres humanos si no hacemos prosperar, al mismo tiempo que las herramientas y las tecnologías que están en la base de todo progreso, no hacemos progresar esto. ¿Cuál es la tragedia de Colombia? Y como nos han mantenido presos del subdesarrollo por las políticas económicas que nos hemos impuesto, eso nos ha terminado lastrando también el desarrollo de la cultura. ¿Sí? O sea que aquí nos toca dar una doble lucha. Es la lucha porque el país pueda desarrollar su economía para que al mismo tiempo pueda desarrollarse mejor su cultura. Yo en alguna clase decía: ¿cuántos pianos en un país? ¿Cuántos pianos hay en un país? Y yo decía una respuesta un poco dura y medio prosaica, pero cierta: ¿cuántos podemos pagar? ¿Cuántos podemos pagarnos? Esa es parte de la relación de esto. Entonces, uno no puede defender bien la cultura, de verdad, con coherencia, si al mismo tiempo no defiende el desarrollo del país en todos los aspectos del conocimiento, en absolutamente todos los aspectos del conocimiento. Esa es la lucha en la que está. Bueno, dichas estas cosas que se me alborota el profesor cuando las comento, ¿cierto? Sí, entro a plantear ya propiamente qué es lo que estamos proponiendo, cuál es la propuesta. Bueno, la primera idea es esta: esto que vamos a construir en la Secretaría de Cultura del distrito, el proyecto que vamos a construir en la alcaldía, lo vamos a construir entre nosotros, por supuesto, pero entre mucha más gente, abrir las puertas para que pueda participar y opinar, pues toda la gente que está en esto. O sea, que esté como creador de cultura, como defensor del pensamiento, o esté como simple, digamos, espectador, o gente que se deleita con las manifestaciones de la cultura y de la tecnología. Entonces, que quede claro que esta es la propuesta en general, pero que cuando llegue la hora de la alcaldía, pues entraremos a detallarla con la manera más amplia posible, porque yo no voy a gobernar solo para los de dignidad de compromiso. Vamos a gobernar para toda la gente de Bogotá, y aquí va a haber gente de este mundo de la cultura que no va a votar por mí, pero que son bienvenidos a este proyecto que tenemos que armar. 3 o 4 cosas principales. Primero, vamos a aumentar en proporciones importantes el presupuesto de la Secretaría de Cultura. En proporciones importantes es que hoy es de unos 550.000 millones de pesos. Es una suma importante. Lo vamos a llevar a 1 billón.
sea, casi que hablando advirtiendo una cosa, porque no hacemos demagogia en el proceso de los 4 años. A esa suma llegaremos en el proceso. Porque estas cosas exigen, inclusive gastar plata bien gastada es complejo. No se trata de botarla, se trata de hacer las cosas bien. Y eso se va a aplicar a promover, digo cosas, música, pintura, teatro, literatura, poesía, arquitectura, todo lo que tiene que ver con las instalaciones, los museos, por ejemplo, ¿cierto? Artesanías, incluso la propia comida es parte del patrimonio de los bogotanos. Muchas cosas que no se valoran como patrimonio y como parte de la cultura son parte de la cultura, hay que defenderlas todas, cada una con su especificidad y dentro de sus características. Hago una precisión, porque yo creo que en eso vamos a tener que marcar una diferencia con la actual, con la actual administración. En esta administración hay avances, hay cosas positivas, las vamos a mantener, las cosas que podamos mejorarlas, mejoramos, ¿cierto? Pero hay una cosa que quiero precisar. No confundamos la cultura en este terreno del que estoy hablando con la cultura ciudadana. Sí, son cosas diferentes. La cultura ciudadana se refiere más a que seamos buenos bogotanos, por poner un ejemplo. Yo voy a trabajar muy duro en este terreno de la cultura. Ustedes me han oído, por ejemplo, van a ser 4 años de una campaña contra toda forma de violencia contra mujeres y contra cualquier sector por el color de su piel o por su manera de relacionarse con la población LGBTI. No tiene por qué haber violencia contra ellos, hay que hacer un trabajo en la cultura, en el terreno del pensamiento, para que seamos mejores ciudadanos, o cuidar a Bogotá, o no tirar las basuras al piso, ser puntuales. Pero repito, aquí de lo que yo estoy hablando esta noche es de la cultura en la acepción en la que la he presentado. ¿Sí? Cosa que no quita esta otra parte de la frase que se usa en Colombia, la cultura ciudadana, referida de esta otra. El otro aspecto fundamental de esto es que todo ese presupuesto va a darle un respaldo muy directo y expreso a los trabajadores de la cultura. O sea, no hay desarrollo de la cultura sin trabajadores de la cultura. Trabajadores que hay que reconocerles como un mérito inmenso, que trabajan en un sector en donde las condiciones económicas suelen ser supremamente difíciles, supremamente duras, porque ese terreno de las artes y la cultura en esta sección lamentablemente no tiene el desarrollo en Colombia que debería tener. Entonces, a ratos parecen como Quijotes los pintores, los cantantes, los músicos, etcétera, etcétera. Bueno, a ellos va dirigida una parte muy grande de ese presupuesto, para que puedan crear de la mejor manera, puedan desarrollarse de la mejor manera, ¿cierto? Como un reconocimiento de la sociedad a toda su actividad. Bueno, entonces ahí no voy a entrar en más detalles, pero que quede claro que los vamos a respaldar todo lo que podamos. Más de lo que se están respaldando hoy, que ya tienen un respaldo, pero vamos a ponerle a eso todo en la sociedad. El otro punto que hay que desarrollar, y en este otro punto sí que tenemos incluso de pronto más dificultades que en el número de trabajadores de la cultura, que deberían ser muchos más, pero que bueno, esta sociedad subdesarrollada no nos lo ha permitido, pero vamos a hacer esfuerzo. El otro tema complicado de esto es el público. O sea, esto parece mentira, pero tenemos muy poco público para estas cosas. No es raro entrar a una obra de teatro y el auditorio está medio desocupada, o a un concierto, o bueno, a tantas manifestaciones, porque no hay una educación en eso. El subdesarrollo nacional también se expresa en eso. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy grande para promover el público, o sea, para que haya más público, para que la gente aprenda a disfrutar. Es que esas cosas se aprenden a disfrutar. O sea, ahí tiene que haber por medio una educación, ¿cierto? Para que cambie la actitud. Bueno, en eso vamos a trabajar supremamente duro. Y entonces vamos, por ejemplo, a seguir promoviendo con toda seriedad las casas de la cultura en los barrios. Hay muchas de esas cosas, tenemos que ver cómo mejoramos eso y cómo lo ampliamos. ¿Sí? Los buenos auditorios en los colegios, porque parte del problema es que hay que tener escenarios donde presentar todas esas manifestaciones culturales de lo que estamos hablando. Vamos a crear algo que hemos llamado el bono cultural, que es recursos que daría el distrito para subsidiar la asistencia a espectáculos, ¿sí? O sea, para acercar nuevamente la gente a todo eso que estamos recibiendo. Eso tiene
Eso tiene que tener muchas formas. Bueno, todo esto es lo que detallaremos hoy aquí, no quiero alargarme demasiado. Pero entonces, este es el otro aspecto al que le vamos a poner todo el respaldo. Bueno, hay un tema que se viene abriendo camino y que habrá que mirar, que tiene sus complejidades, pero yo creo que hay que avanzar en ello. Es la idea de avanzar en la Bogotá de 24 horas. O sea, la Bogotá, digamos, en la noche. Eso ahí hay muchos planteamientos y mucho de este mundo tiene que ver con la noche. ¿Sí? Pero además de estar hablando del mundo de la noche, también sectores comerciales, inclusive de producción de vidas, etc. Todo esto lo vamos a trabajar también desde este punto de vista. No es fácil, porque la noche tiene mil complicaciones, ¿cierto? Porque, digamos, si los números de personas que se mueven en la noche no son los mismos que se mueven en el día, pero ese es un punto que en este sector vale la pena valorar y ver cómo lo hacemos de la mejor manera. Y el otro aspecto que quiero señalar es, bueno, todo el tema de museos y todo eso hay que darle pues todo el respaldo a los escenarios donde se producen las cosas, las salas, los museos. Bogotá tiene un número importante de museos y tiene un museo que es bien único en Colombia. Bueno, dos que son muy, muy únicos. El Museo del Oro, que es realmente una cosa maravillosa, ¿sí? Y el museo que donó, en su generosidad, Fernando Botero, en donde hay un número importante de sus mejores obras están allí. Y sus obras son obras de importancia de talla universal, o con eso, de lo que estamos hablando. Colombia tiene pocos creadores de cultura de talla universal, ¿no? García Márquez, Fernando Botero, seguramente hay otros, pero de momento me refiero a esos dos. Entonces dona un museo donde hay una parte importante de su obra, es gratuito, queda frente de la Luis Arango, aprovechen y vayan. El día en que yo estuve rendiéndole un homenaje al maestro Botero en el Capitolio, aprovechamos y pasamos. Bueno, y tiene parte de su colección privada. Fernando Botero compró muchas obras, digamos, importantes del arte universal. Entonces, por ejemplo, ahí hay Picassos. Sí, hay pinturas, ¿cómo se llaman? Impresionistas, ¿cierto? Ahí hay pinturas de mucha calidad, que si uno no las ve ahí, tendría que ir al exterior a verlas, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa bien importante. Y entonces, a partir de estas realidades, y de que Bogotá es la ciudad que más trabajadores de la cultura tiene, probablemente tiene el mejor público, en medio de las dificultades, se ya mencionado, seguro que tenemos el público más preparado, etcétera, la mejor infraestructura, ¿sí? Vamos a promover turismo nacional a Bogotá, a esto. En todos los sitios de Colombia hay gente que se mueve en este mundo. Bueno, invitémoslos a que vengan, que se creen planes para venir, ¿cierto? Que se vincule, claro, el distrito se vincule en eso, pero la idea también es lograr vincular a esto a los medios de comunicación y inclusive a sectores de la empresa privada que pueden ser sensibles a este tipo. Ahora, la idea es que Bogotá termine siendo un referente de la cultura latinoamericana. Eso es mucho más difícil, pero lo primero es que demos el paso para que esto suceda como una realidad nacional, y ya sería pero muy importante. Bueno, estas son como las ideas. Las ideas podríamos extendernos más, pero yo creo que aquí queda planteada una propuesta importante, una propuesta de un sector como somos nosotros, que entendemos esto no lo construí yo solo. Aquí estuvimos varias personas construyendo esta propuesta, que la tenemos que seguir desarrollando. Entonces yo creo que nosotros podemos decir con toda seriedad que en mi alcaldía es tiempo de la cultura, es tiempo de Bogotá. Muchas gracias. Un aplauso, tenemos el mejor programa cultural para Bogotá. Es un lujo lo que tenemos hoy con Jorge Enrique con esta propuesta que